Siempre creí que los suizos éramos los únicos dueños del tiempo en este planeta. Hasta que en una estación en Medellín, las puertas de un tren me dieron la bofetada más grande de mi vida y me enseñaron lo que realmente significa el progreso. He dudado mucho, muchísimo, sobre si debería contar esta historia. Porque abrir la boca y pronunciar estas palabras significa admitir que todo aquello de lo que me he sentido orgulloso durante 40 años, todo mi ego europeo, fue aplastado. Y no fue aplastado por un comité de expertos, sino por un joven operador de transporte de unos 20 años en un país sudamericano que yo creía conocer. Pero finalmente he decidido que tengo que escribirlo, que tengo que grabarlo, que tengo que gritarlo si es necesario. Porque creo que Europa entera necesita escuchar esta historia. Todo este mundo occidental que se cree en la cima de la civilización necesita escucharla. Y sobre todo, ustedes, los colombianos, necesitan saber cómo los vemos desde afuera y cómo, sin darse cuenta, me cambiaron la vida. Soy Ernst Beyman. Tengo 63 años. Trabajé para los ferrocarriles federales suizos durante 4 décadas exactas. Mi último cargo, antes de jubilarme, fue el de ingeniero jefe. Mi mundo, desde que tengo memoria, ha estado compuesto por engranajes de precisión absoluta. Cada pieza que supervisaba tenía una tolerancia de error de menos de 1/1000 de milímetro. Cada junta de vía que instalábamos no podía desviarse más de 0,3 milímetros. Cada tren bajo mi mando tenía una desviación máxima de llegada de 30 segundos. Esa era mi ley universal. Esa era la Biblia por la que regía mi vida. Yo fui uno de los responsables del sistema de despacho de túneles más complejo de los Alpes, el túnel de base San Gotardo. Un milagro de la ingeniería de 57 kilómetros de largo, enterrado a 2.300 metros bajo granito sólido. Cada vez que alguien mencionaba ese túnel, yo inflaba el pecho. Era la corona de la ingeniería humana, y yo era uno de los artesanos que había pulido esa corona. En mi sistema de creencias, el mundo tenía una jerarquía clarísima. En la cúspide estábamos Suiza y Alemania, los dioses de la precisión, el orden y la fiabilidad. Un escalón más abajo estaba Japón. Habían aprendido bien, y aunque su cultura era distinta, en ingeniería se habían ganado nuestro respeto. Más abajo estaban los franceses y los nórdicos, buenas ideas, pero a veces su ejecución daba pena. Luego los estadounidenses, mucha innovación, pero toscos, rústicos. ¿Y Sudamérica? ¿Colombia? En mi cabeza, esa región era una mancha borrosa de colores cálidos. El paraíso del caos, del realismo mágico, de la impuntualidad crónica. La tierra del mañana lo hacemos, de la fiesta, del café delicioso pero de la infraestructura deficiente. Sabía que exportaban esmeraldas, que tenían paisajes hermosos y que habían pasado por una historia política turbulenta. Pero si hace 3 años me hubieran preguntado qué podía aprender un ingeniero suizo en Colombia, me habría encogido de hombros, habría sonreído con condescendencia y habría dicho, quizás a bailar salsa y a tomar un buen tinto. Y habría seguido bebiendo mi espresso. Quien cambió todo esto fue mi esposa, Marguerite. Ella es profesora de estudios culturales latinoamericanos en la Universidad de Berna. Y el mayor placer de su vida es, y siempre ha sido, desafiar mis prejuicios. Una noche, poco después de mi jubilación, estábamos sentados en nuestra casa frente al lago de Lucerna. El fuego crujía en la chimenea. Ella bajó el libro que estaba leyendo. Me miró fijamente por encima de sus gafas de lectura y me soltó la bomba. Ernst. Vamos a Colombia. Mi reacción fue casi instintiva. Solté una carcajada cargada de snobismo. ¿Colombia? ¿Por qué no vamos a Viena o a Tokio de nuevo? Al menos en Japón los trenes funcionan. Ella no se inmutó. Usó ese tono académico, ese tono con el que destroza los argumentos de sus alumnos en los seminarios. Porque siempre viajas a los lugares que ya tienen tu sello de aprobación.
Vas, confirmas tu superioridad europea, y vuelves con el ego inflado. Quiero que vayas a un país que subestimas profundamente. Quiero ver si tu cara soporta el golpe cuando veas la realidad. Sonreí. Pensé que era una broma. No lo era. Ya había comprado los tiquetes. Durante las semanas previas al viaje, me armé con una especie de misión justiciera. Me puse a investigar la infraestructura colombiana. Leí sobre el sistema Transmilenio en Bogotá, sobre la red de Metrocable y el metro en Medellín, sobre los proyectos de conexión regional. Descubrí que gran parte de su tecnología inicial había sido importada o adaptada de modelos internacionales. Me froté las manos. Ahí está, me dije a mí mismo, usan tecnología prestada. No es mérito de ellos. Busqué noticias sobre antiguos derrumbes en carreteras, sobre retrasos en obras públicas. Guardé todos esos datos en mi teléfono. Estaba listo para usarlos como munición durante el viaje. No iba a Colombia a hacer turismo. Iba a auditar el país. Iba como un juez autoproclamado. Con la sentencia ya redactada. Solo esperando recolectar la evidencia para cerrar el caso. Tras un vuelo larguísimo, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. En una mañana fría pero luminosa. El aire tenía un olor diferente. Una mezcla de humedad andina y café tostado que contrastaba brutalmente con el aire esterilizado de Zúrich. Mi primera línea de defensa mental comenzó a agrietarse en el instante en que pisé el puente de abordaje y entré a la terminal. El piso brillaba como un espejo. Y no hablo de un brillo superficial de cera barata, sino de un mantenimiento llevado a un nivel casi obsesivo. Bajé la mirada por instinto y vi el reflejo perfecto de mis zapatos italianos en el suelo de Bogotá. He estado en docenas de aeropuertos de élite, Changi en Singapur, Haneda en Tokio, Múnich. El mantenimiento del Dorado estaba fácilmente en el top 3. El flujo de personas era milimétrico. En los grandes aeropuertos europeos siempre hay cuellos de botella desde las puertas hasta inmigración. Aquí, la arquitectura y la señalética guiaban a miles de personas como un río perfectamente canalizado. Los carteles no solo eran claros, sino que la tipografía y el espaciado estaban calculados ergonómicamente. Pero lo que realmente me descolocó fue el control migratorio. Había unas 30 personas delante de mí en la fila de extranjeros. Empecé a cronometrar. Desde que me paré en la fila hasta que mi pasaporte fue sellado, pasaron exactamente 11 minutos. En Zúrich, con esa cantidad de gente, habrían sido 25. Los oficiales de migración colombianos operaban con una estandarización brutal, recibían el pasaporte, escáner, mirada a la cámara biométrica, sello, entrega. Todo con un movimiento mecánico perfecto, sin charlas innecesarias, pero con un detalle que me paralizó. Cada uno de ellos, al final del proceso, te miraba a los ojos, esbozaba una sonrisa cálida y decía, «Bienvenido a Colombia, señor». Es solo la fachada. Me susurré a mí mismo mientras recogíamos las maletas. Los latinos son buenos para las primeras impresiones. Un par de días después, volamos a Medellín. Marguerite quería mostrarme el corazón de la transformación urbana de Colombia. Esta era la ciudad que había pasado de ser la más peligrosa del mundo a ser nombrada la capital de la innovación. Yo seguía escéptico. Fue nuestra tercera mañana en Medellín cuando ocurrió el evento que destrozó mi mundo. Teníamos planeado tomar el sistema integrado del metro y luego hacer una conexión hacia el sur del Valle de Aburrá para visitar unos proyectos de infraestructura y luego ir a un pueblo tradicional. Marguerite se despertó temprano, urgiéndome a salir. Pero yo, en mi infinita arrogancia europea, insistí en que debíamos desayunar en una panadería tradicional de barrio cerca del hotel. El lugar estaba lleno de vida. La dueña, una señora paisa de unos 60 años con una sonrisa que iluminaba la calle,
nos sirvió un calentado con arepa de chocolo, quesito fresco y un tinto humeante. Yo, el suizo que desayunaba avena y café negro, quedé fascinado. Pedí una porción extra de buñuelos. Marguerite miraba su reloj, ansiosa. Yo moví la mano con desdén y le dije, tranquila, querida. Un suizo jamás pierde un tren. Esa frase se convertiría en el chiste más cruel de mi existencia. Teníamos que abordar exactamente a las 9 de la mañana en una de las estaciones principales de transferencia, un nodo neurálgico donde el sistema metro conecta con los cables y las líneas alimentadoras. En Suiza, mi experiencia me decía que, aunque el tren cierra sus puertas a la hora exacta, los operadores tienen un margen humano. Si ven a un anciano corriendo por el andén, el conductor tiene la potestad de esperar 5, 10, a veces hasta 30 segundos. Es una cortesía. En mis manuales de capacitación en Suiza, yo mismo había llamado a esto el factor humano en la ingeniería de servicio. Llegamos a la estación a las 8:52 de la mañana. La infraestructura me intimidó de inmediato. Impecable. Ni un solo grafiti, ni un papel en el suelo. La famosa cultura metro de la que Marguerite me había hablado no era un mito, era una presencia física, una atmósfera de respeto colectivo que se respiraba en el aire. Entrepasar los torniquetes y ubicarnos. Nos dieron las 8:58 y 15 segundos. Faltaba menos de 2 minutos. No corras, le dije a Marguerite. Conmigo por las nubes. Caminemos. Nos van a ver. Me acerqué al andén con paso de paseo. El tren, una maravilla electromecánica impecable, estaba allí, con las puertas abiertas. Los tableros electrónicos hacían una cuenta regresiva silenciosa. Todos los pasajeros ya estaban a bordo. El andén estaba vacío, salvo por nosotros y un par de guías del sistema con sus chalecos verdes. 8:59 de la mañana. Estaba a 20 metros de la puerta. No aceleré el paso. En mi cabeza. El sistema sirve al humano. No al revés. ¿Acaso no iban a esperar 10 segundos a un ingeniero de 63 años? A las 8:59 y 15 segundos. Un joven funcionario de la estación caminó hacia mí. Tenía el rostro sereno. Amable pero firme. Señor. Por favor. Agilice el paso. Las puertas están por cerrar. Asentí con la cabeza. Pero mantuve mi velocidad. Había un componente de terquedad infantil en mí. Quería ver si tenían las agallas de cerrarle la puerta en la cara a un turista europeo. En Suiza. Ningún jefe de estación se atrevería a hacer eso si te ven a 10 metros. 8:59 y 30 segundos. Estaba a 8 metros. Sonó un timbre electrónico cristalino. Seguido de una voz pregrabada. Aceleré un poco. Pero no corrí. Mi orgullo no me permitía correr en un andén como un niño asustado. Yo era el arquitecto del San Gotardo. 8:59 y 45 segundos. Estiré la mano. Podía casi tocar el borde de la puerta del vagón. Y entonces, en el instante microscópico en que el reloj marcó las 9, todas las puertas del tren se cerraron al unísono. No fue un cierre lento. No fue un cierre con dudas. No hubo un «te doy una última oportunidad». Fue un cierre dictatorial. Mecánico. Perfecto. Las puertas se juntaron a escasos 15 centímetros de mi nariz, enviando una ráfaga de viento frío contra mi rostro.
Me quedé congelado. 5 segundos enteros en silencio. Mi cerebro simplemente no podía procesar el atrevimiento. Me habían dejado por 3 segundos. Y entonces... la furia. Una ira volcánica. Irracional. Subió desde mi estómago y me quemó la garganta. Marguerite me dijo después que nunca había visto mi cara de un tono rojo tan alarmante. Me giré bruscamente hacia el joven funcionario. Tendría unos 25 años. Su placa en el pecho tenía un nombre muy colombiano, Mateo. Su rostro no mostraba pánico, ni disculpas, ni esa actitud a la defensiva que adoptan los empleados europeos cuando un cliente explota. Estaba de pie, con las manos cruzadas en la espalda, observándome con una calma que me enfureció aún más. Empecé a gritar. ¿En inglés? Con mi pesado acento alemán. ¿Qué clase de servicio es este? Me vieron caminar. En cualquier país civilizado de Europa. El operador espera 10 segundos. Trabajé 40 años en ferrocarriles. Esto no es eficiencia. Esto es rigidez robótica. Es un insulto al pasajero. Mi voz rebotaba en la impecable cerámica de la estación. Algunas personas voltearon a mirar desde el interior del tren que comenzaba a moverse. Se deslizaba fuera de la estación con una aceleración fantasmagórica. Sin un solo chirrido. Dejándome atrás como a un tonto. Mateo no me interrumpió. No llamó a la policía. No me dio excusas baratas. Esperó a que yo gastara todo mi combustible de indignación. Y cuando me quedé sin aire, habló. Su inglés era excelente, pero lo que me desarmó fue la profundidad de sus palabras. Señor, me dijo, con una voz suave pero que cortaba el aire como un bisturí. Entiendo su frustración y respeto su trayectoria. Pero permítame explicarle cómo pensamos aquí en Medellín. En Colombia. Dio un paso al frente, mirándome directamente a los ojos. Nosotros no creemos que la flexibilidad temporal sea un buen servicio. Creemos que la precisión es el único servicio que garantiza la vida. En este tren hay cientos de personas. Todas llegaron antes de las 9:00. Todas confiaron en el sistema. Si yo, para darle una comodidad a usted, retraso la salida 10 segundos. Parece poco, ¿verdad? Pero 10 segundos significa que en la próxima estación, el tren llegará desfasado. Significa que los cables aéreos que sincronizan con esta línea tendrán que retener a miles de personas en las laderas de las montañas. Significa que estamos enviando un mensaje a toda la ciudad, que las reglas se pueden romper si usted grita lo suficientemente fuerte. Yo abrí la boca para replicar. Pero él levantó un dedo con respeto. Señor. Poner en riesgo la sincronía de una ciudad que depende de este sistema para no colapsar en medio de las montañas andinas. Solo por la conveniencia de una persona. Aquí no llamamos a eso servicio. Lo llamamos egoísmo. Esa última palabra fue un disparo a quemarropa. Egoísmo. Perforó la armadura de mis 40 años de experiencia. Destrozó mi ego suizo y me dejó completamente desnudo en medio del andén. Me quedé mudo. De repente, mi mente de ingeniero empezó a calcular la reacción en cadena que él acababa de describir. Recordé todas esas veces en Suiza en las que yo había justificado retrasos de 30 segundos apelando a la humanidad, sin darme cuenta de cómo eso degradaba silenciosamente la eficiencia de toda la red, cómo el sistema iba perdiendo puntos de exactitud al final del día. Marguerite me tomó el brazo.
Vi en sus ojos ese brillo triunfal de cuando gana un debate académico. No dijo una sola palabra. Pero su mirada me gritaba, ¿te duele la cara? ¿Mi amor? Mateo me indicó con la mano un área de espera brillante. El próximo tren sale en unos minutos. Señor. Con gusto le ayudo. Hay una zona de café allí mismo. Durante esos minutos de espera, me senté en un rincón con un tinto que Marguerite me había comprado. Empecé a reflexionar. Colombia es un país atravesado por 3 inmensas cordilleras de los Andes. Tienen terremotos, lluvias torrenciales, fallas geológicas, deslizamientos. En un terreno tan hostil, una infraestructura que funciona no es un lujo, es un milagro de supervivencia. Si el metro de Medellín, suspendido sobre ríos y montañas, no es exacto hasta el milisegundo, la gente no solo llega tarde, la gente se accidenta. Aquí, la precisión no es una regla impuesta para molestar turistas. Es un pacto social para no morir. Subimos al siguiente tren. Entré con la cabeza baja. Humilde. Con 15 minutos de anticipación. Cuando el tren comenzó a acelerar por el Valle de Aburrá, decidí hacer la prueba de fuego de los ingenieros ferroviarios. Tomé una botella de agua mineral que había comprado y la puse boca abajo. Sobre su tapa plana. En el borde de la ventana. En los trenes suizos. A alta velocidad. La botella vibra, el agua muestra ondas milimétricas. En los trenes de Francia. Tiembla aún más. En Japón. Logran que casi no se mueva. Aquí. En el sistema de transporte de una ciudad que yo consideraba del tercer mundo. Mientras nos deslizábamos a toda marcha. El agua dentro de la botella parecía hielo sólido. Ni una ondulación. Ni una vibración microscópica. Acerqué mi rostro a 3 centímetros de la botella. Nada. Como ingeniero, sé lo que esto significa. No es solo comprar buenos trenes. Significa que los cimientos, la compactación del balasto, las soldaduras de los rieles, los viaductos de concreto, todo, absolutamente todo el ecosistema de la vía fue construido y es mantenido con tolerancias de error casi atómicas. Un país que puede mantener este nivel de perfección física en un territorio tan agreste no es un país atrasado. Es un titán dormido que yo había ignorado. Miré a mi alrededor dentro del vagón. Silencio. Absoluto respeto. Estaba lleno de colombianos, estudiantes, oficinistas, obreros. Nadie gritaba. Nadie tenía música en altavoz. Nadie ponía los pies en los asientos. Yo venía de Europa quejándome de los adolescentes ruidosos en nuestros trenes y aceptándolo como costo de la libertad pública. En Colombia, dentro de ese tren, descubrí que la verdadera libertad es el respeto al espacio del otro. El civismo aquí no se impone con multas astronómicas, se cultiva con un orgullo profundo, visceral. Lo llaman amor por lo propio. Llegamos a nuestro destino. Un pequeño municipio andino. Para almorzar. Fuimos a una plaza donde una anciana estaba preparando arepas y sancocho en un fogón de leña. Su puesto era minúsculo. Pero me quedé hipnotizado viéndola trabajar. Sus manos se movían con la cadencia de un relojero de Ginebra. La forma en que amasaba el maíz, el tiempo exacto que lo dejaba sobre la parrilla, la manera precisa en que calculaba la sal y el cilantro para el caldo. Cada movimiento era una coreografía perfeccionada a lo largo de décadas. En Suiza llamamos a esto alta relojería o artesanía premium. Esta señora colombiana aplicaba la misma ciencia de la exactitud a la comida popular. Comía hasta reventar, y cada bocado sabía disciplina y amor. Pero el golpe de gracia de mi viaje ocurrió 2 días después.
Marguerite, moviendo sus contactos académicos, logró que nos dieran un recorrido exclusivo por Ruta N, el gigantesco centro de innovación y tecnología en Medellín. Yo todavía pensaba que la economía colombiana era solo agricultura, café y petróleo. Nos recibió un ingeniero principal, un hombre de unos 40 años llamado Andrés, vestido de jeans y camiseta. Cuando supo de mi pasado como ingeniero jefe del San Gotardo, sus ojos brillaron y me llevó directamente a los laboratorios de bionanotecnología y secuenciación genómica. Señor Beyman. Creo que esto le interesará, me dijo. Entramos a un pasillo de observación frente a unas salas blancas, cuartos limpios de categoría internacional. Me explicó que desde allí, Colombia estaba procesando y sintetizando los algoritmos genómicos más complejos del mundo basados en la megadiversidad del país, desarrollando nanocomponentes para tratamientos médicos globales, marcapasos inteligentes y terapias celulares. Esta sala tiene un estándar de limpieza clase 1, me dijo Andrés con absoluta naturalidad. Me quedé helado. Clase 1. Un máximo de una partícula de polvo de 0.1 micrones por metro cúbico. Así es, asintió Andrés. Y la temperatura no puede variar más de 0.1 grados centígrados. En la mejor fábrica de relojes de lujo de Suiza. Celebramos cuando logramos un ambiente clase 1000. ¿Y aquí? ¿En los Andes colombianos? Estaban operando con un estándar 1000 veces más riguroso. ¿Cómo logran esto?, pregunté. Y mi voz sonó pequeña. Rota. Era la primera vez en mi vida que preguntaba algo con genuina humildad profesional. Andrés sonrió suavemente y me dio la lección final de mi viaje. La tecnología se puede comprar, señor Beyman. Los equipos importan. Pero lo que no se puede comprar es la mente de la gente. Nuestros ingenieros pasan por 6 meses de entrenamiento antes de siquiera pisar esa sala. Y no es entrenamiento técnico. La técnica la traen de la universidad. Les enseñamos disciplina física. Cómo respirar sin alterar el flujo de aire. Cómo caminar sin generar microvibraciones. Cómo sostener el instrumental de forma perfecta. Anoté sus palabras en mi mente como si fueran fuego. Pero lo más importante, continuó Andrés mirando a través del cristal hacia los técnicos que operaban bajo luces esterilizadas, es el nivel de fe. Cada persona ahí dentro sabe que si comete un error, no es un producto defectuoso. Es una falla en la red médica global. Exportamos innovación biológica al planeta entero. Si un nanodispositivo falla por una vibración nuestra, un corazón al otro lado del mundo se detiene. Nuestra precisión no es una política de calidad de la empresa. ¿Es nuestro compromiso con la humanidad? Me acordé de Mateo en la estación del tren. Eso no es servicio. Eso es egoísmo. Era la misma filosofía. La misma visión. Desde el operador del metro hasta el científico de nanopartículas. Pasando por la anciana haciendo arepas en la plaza. Esta gente no obedece reglas por miedo, obedecen al pacto de que la precisión sostiene a la sociedad. De camino al hotel aquella tarde. No dije una sola palabra. Estaba de luto por mi propia ignorancia. Europa me lo había dado todo, sí. Pero me di cuenta de que, en las últimas décadas, en el mal llamado primer mundo, hemos cambiado la disciplina por la conveniencia. Exigimos flexibilidad para nosotros mismos, pero exigimos que el sistema sea perfecto. Nos hemos vuelto arrogantes, perezosos, durmiendo en los laureles de nuestros abuelos que construyeron las vías y los túneles, mientras criticamos al resto del mundo creyéndonos superiores. El último día en Colombia, antes de ir al aeropuerto, hice algo que jamás había hecho. Regresé a la estación del metro.
Pregunté por Mateo. Afortunadamente, estaba en turno. Cuando me vio acercarme, noté un microgesto de alerta en su rostro. Pero yo me detuve. Me quité mi sombrero de lana suizo y le extendí la mano derecha. Él dudó un segundo y luego la estrechó con firmeza. Te debo una disculpa, le dije, y mi voz tembló de la emoción. Tenías toda la razón. Cada una de tus palabras era correcta. He pasado 40 años de mi vida asegurándome de que los trenes lleguen a tiempo, pero nunca entendí el propósito de la puntualidad. Creí que era una métrica técnica. Tú me enseñaste, en 30 segundos, que la puntualidad es el máximo acto de respeto humano y de amor por la sociedad. Me enseñaste más tú en ese andén que todo lo que aprendí en 40 años en Europa. El rostro de Mateo se transformó. La profesionalidad fría dio paso a una sonrisa profundamente humana. Cálida. De esas que te abrazan el alma. Hizo una pequeña reverencia con la cabeza. Una mezcla de orgullo paisa y respeto profundo. Señor, me respondió con humildad. Muchas gracias. Pero no es mi logro. Es el resultado de toda una sociedad que decidió no rendirse y hacer las cosas bien. Buen viaje de regreso. En el vuelo de 12 horas de regreso a Zúrich, no pegué el ojo. Pensaba en Colombia. Ese país que ha enfrentado violencia, estigmas, montañas indomables y tormentas, y que en lugar de ahogarse en excusas, decidió construir una infraestructura social y física tan milimétrica que avergüenza a los europeos. Hoy, al despertar en mi casa en Suiza, miré por la ventana hacia los majestuosos Alpes. ¿Siguen allí? Eternos. Cubiertos de nieve. Pero ya no los veo como la cima del mundo. Ya no somos el centro indiscutible del universo civilizado. Del otro lado del océano, hay un país vibrante, verde y poderoso que, en silencio y con una disciplina que asusta, está redefiniendo el futuro. Escribo esto para que mis compatriotas europeos se despiertan. Porque la verdadera arrogancia no es criticar a otros, es ni siquiera tomarse el tiempo de mirarlos. El golpe que recibí en las puertas del sistema de transporte en Medellín ha sido el mejor regalo de mi vida. Me obligó a abrir los ojos. La grandeza no necesita gritar, opera en silencio, en cada puerta que se cierra a tiempo, en cada innovación tecnológica desarrollada en el Valle de Aburrá, y en el orgullo inquebrantable de un pueblo que decidió ser el dueño de su propio destino. Colombia me destrozó el ego. Y por eso, les estaré eternamente agradecido.